Yo creo que con este auditorio generoso vamos a comenzar a tratar el tema que nos ha convocado en esta noche. Quisiera poner un poco en contexto el asunto que vamos a comentar. Como ustedes conocen, se ha suscitado un problema de una controversia entre dos entidades del sector público en la ciudad de Cuenca. Por un lado, la EMAG, la empresa recolectora de basura, que tiene sus antecedentes muy importantes en el contexto de nuestra ciudad, y por otro lado, el sector eléctrico del Estado ecuatoriano, que ha tomado algunas decisiones respecto a la recolección de la tasa de basura que usualmente se hacía en las tarifas del servicio eléctrico, o más bien en las facturas del servicio eléctrico. En los primeros días de octubre, la EMAG recibió un oficio suscrito por el viceministro de Electricidad, con el cual se le comunicaba a esta empresa que ya no se procedería más a recolectar la tasa o recolección de basura en forma anexa a las facturas de la empresa eléctrica y que por lo tanto, pues al dejarse de cobrar estos valores, la empresa carecería de este recurso. Esta circunstancia, este anuncio, ha puesto en graves problemas a la empresa empleadora del comité al cual nosotros representamos en esta noche, al saber que en corto tiempo dejará de percibir recursos que son absolutamente necesarios para la subsistencia de la entidad y sobre todo para la satisfacción de este servicio público tan importante, servicio público además de corte sanitario fundamental como es la recolección de los desechos sólidos y las otras actividades que se derivan de esta tarea fundamental. La circunstancia se ha puesto sumamente difícil, pues, como ustedes podrán apreciar, si deja de existir dinero en la empresa, ésta no podrá cumplir con sus obligaciones de carácter laboral y tendríamos un caso ciertamente espeluznante y de mucha incertidumbre en relación con los 700 trabajadores que dependen de esta fuente de trabajo. No estoy hablando de cualquier trabajador, aunque cualquier circunstancia sería ciertamente alarmante y preocupante. Estoy hablando, queridos ciudadanos y ciudadanas que ven esta transmisión, de las hormiguitas Chua, de aquellos hombres y mujeres a quienes tenemos tanto cariño y tanto respeto, pues dependemos de su actitud abnegada y comprometida, pues los vemos en las madrugadas y en la noche, sin temor a las inclemencias del clima, recolectando la basura y los desechos sólidos para bien de todos los cuencanos. Circunstancia de la cual nos orgullecemos permanentemente cuando decimos que Cuenca es quizás la ciudad más limpia del Ecuador. Pues son estas hormiguitas Chua las que estarían en un peligro inminente de perder su fuente de trabajo si es que la empresa que los emplea, la empresa en este caso, la EMAC, carece de recursos económicos para sustentar las remuneraciones que les pertenecen. Tenemos entonces dos antecedentes fundamentales. En primer lugar, el oficio en el cual el Viceministerio de Electricidad comunica a la empresa que esta recolección de la tasa cesará inminentemente y por lo tanto carecerá de recursos. Y en segundo lugar, el anuncio que hace la misma empresa EMAC a través de su representante legal cuando presenta una solicitud de medidas cautelares ante un juez constitucional en la ciudad de Cuenca. El texto de esta medida cautelar no puede ser más alarmante. La misma empresa confiesa que si es que no se cesa esta medida, si es que se suspende el cobro de la tasa de recolección de basura de forma anexa a las facturas del servicio eléctrico, pues la empresa a lo mucho podrá subsistir 2 meses y que inevitablemente quebrará. La empresa, en un informe a un juez de derecho, o sea, de manera seria y clara, afirma que esto provocaría, en definitiva, la terminación de la relación laboral con las 700 hormiguitas Chua, quienes tanto admiramos y respetamos, y que por lo tanto tendremos en Cuenca 400 o 500 toneladas de basura diarias, con las cuales se generaría un grave problema sanitario. La empresa presentó su propia petición de medidas cautelares ante un juez constitucional y conocemos el desenlace. El juez constitucional negó la pretensión de la empresa. El comité de empresa dejó pasar unos días y luego de conversar con los trabajadores de la organización y quienes hacen este trabajo de recolección de basura, se decidió también, por mi intermedio, por el patrocinio legal, presentar una nueva petición de medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Para quienes no son abogados, aunque trataremos de que este diálogo no tenga muchos tintes abogadiles para que sea comprendido por toda la ciudadanía, para quienes no son abogados, he de advertir que las medidas cautelares son garantías jurisdiccionales que están previstas en dos normas trascendentales de nuestro ordenamiento jurídico.
en el artículo 87 de la Carta Magna y en los artículos 26 y 27 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Estas disposiciones lo que hacen es facultar para que cualquier persona que crea que se va a dar un daño inminente, que no va a poder existir, que le va a provocar una lesión a sus bienes jurídicos, que afecta contra sus derechos fundamentales, pueda concurrirlo en un juez constitucional y pedir que dicten medidas para evitar el daño que se sobreviene, para que este daño no se dé cuando es inminente, ciertamente, cuando el daño es gravoso, cuando genera problemas de carácter tan trascendental como el que nosotros estamos comentando. De tal manera que la acción propuesta pues tiene un fundamento en la Constitución y en leyes especiales que tutelan estos derechos. Y eso es lo que hicimos. Fuimos ante un juez constitucional y le pedimos que dictara como medidas cautelares 3 circunstancias básicas. La primera, que suspenda temporalmente, provisionalmente, que suspenda los efectos del oficio dirigido por el viceministro de Electricidad a la EMAG, con el cual se le anuncia la suspensión de la tasa de la recolección de basura. En segundo lugar, le pedimos que dictara que las dos empresas, la empresa EMAG, la empresa eléctrica y en general el sector eléctrico, se integren en una mesa técnico-jurídica para buscar una transición para el cobro de la tasa de la recolección de basura, para evitar que se afecten los derechos de los trabajadores, para que se afecte también esta necesidad vital de los cuencanos a tener un medio ambiente sano. Y en tercer lugar, solicitamos que la empresa, mientras tanto, garantice a los trabajadores sus puestos de trabajo, no modifique las relaciones laborales, cambiando horarios, modificando jornadas de trabajo, y que obviamente cumpla con sus obligaciones de pagar puntualmente la remuneración para no afectar sus derechos laborales, que son, en este caso, sumamente importantes. También le pedimos al juez constitucional que dispusiera que la empresa EMAG presente a su conocimiento cuál es el plan de contingencia para superar esta situación y no dejar en la indefección y en desamparo a 700 familias que dependen de esta fuente de trabajo. Esas son las medidas cautelares que solicitamos. Esto es lo que debía conocer la jueza constitucional y resolver sobre aquello. Lamentablemente, al parecer, no se entendió adecuadamente el motivo de nuestra pretensión y la jueza simplemente se negó a tramitar la acción presentada, la petición de medidas cautelares. Dispuso que se archive la causa y en este momento, frente a nuestra petición de que se amplíe o aclare ese acto resolutorio dictado por ella, pues este momento está corriendo traslado a las partes para luego comunicarnos oficialmente su decisión al respecto. ¿Qué tenemos que decir sobre esto? Nosotros creemos que la decisión tomada a la prisa, además, por parte de la jueza constitucional, pues nosotros presentamos la acción de medidas cautelares, la solicitud de medidas cautelares a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, ya teníamos un largo archivo escrito en el cual se nos negaba, con argumentos completamente alejados del razonamiento constitucional. Esta actitud no muy común de celeridad nos hace pensar varias cosas. En primer lugar, y esto dicen los mal pensados, yo no estoy entre ellos, de que realmente no se hizo un análisis serio sobre la petición de los trabajadores, sino que más bien desobedeciendo el deber de independencia y de imparcialidad podría haberse dado cumplimiento a una consigna. Obviamente yo no comparto este criterio porque no puedo dudar de la integridad, de la imparcialidad, de la independencia de los jueces que conocen de la causa. Sin embargo, hay una sospecha. ¿Por qué en los primeros días de octubre se entrega este oficio que tiene como antecedente una supuesta ley dictada en el año 2019? Estoy refiriéndome a la ley que conocemos nosotros, esta ley que se refiere al servicio eléctrico y al artículo 60 de la misma. Y 6 años después se toma esta decisión supuestamente cumpliendo una disposición legal del año 2019. Si bien parecería, o también los mal pensados podrían pensar, que se trata de una suerte de revancha o retaliación frente al comportamiento altivo de los cuencanos y cuencanas del 16 de septiembre, cuando nos negamos a aceptar que se realice la explotación minera en los términos que ustedes ya conocen y que es ya parte de la historia de esta ciudad. Y podría ser aquello, pero ¿dónde quedaría entonces la independencia judicial? Pero todos estos rumores y estas preocupaciones surgen a cada momento respecto al tema que estamos tratando, porque no nos explicamos cómo puede haber
tamaña indiferencia frente a la amenaza inminente de que 700 familias de nuestra ciudad que cumplen esta tarea tan noble, tan abnegada, tan respetada por los cuencanos, tan querida de la recolección de desechos de la recolección de basura puedan quedar en la desocupación de un día para otro y que Cuenca se vea inundada de basura, 400, 500 toneladas diarias, sin que exista un periodo de transición, si es que no se quería aplicar aquel acuerdo para recolectar la tasa de basura en las planillas de la empresa eléctrica, para no someter a un periodo de transición y buscar otras alternativas con tiempo y con anticipación para superar este tema. Esto nos preocupa ciertamente, pero más allá de todo esto nos preocupa, y esa es la razón por la que estamos aquí, la vida, las condiciones laborales, la dignidad, la integridad del derecho de los trabajadores que se sienten seriamente amenazados con estas circunstancias particulares que he referido. ¿Qué es lo que nos ha dicho la jueza? Nos ha dicho la jueza, en primer lugar, que ella considera que no se debe afectar mediante una medida cautelar la seguridad jurídica. ¿Qué es para ella la seguridad jurídica? La seguridad jurídica para ella es la vigencia de la ley del 2019. Ella cree que nosotros pretendemos oponernos a la legalidad de estas normas que están vigentes desde hace tantos años y que curiosamente se pretenden implementar en su ejecución justo ahora en octubre de 2025. Y que ella prefiere precautelar la seguridad jurídica a garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de este conglomerado humano. Yo creo que aquí existe una grave tergiversación porque nosotros hemos venido afirmando reiteradamente que no cuestionamos ni la legalidad ni la ilegalidad de la norma a la cual se refiere la jueza, no cuestionamos de ninguna manera la trascendencia legal que pueda tener este oficio con el cual se declara la suspensión de los cobros de la tarifa de basura, sino que simplemente creemos que ese oficio tiene una repercusión directa en los hogares de los trabajadores al no poderse recuperar el dinero con el cual se ha de cubrir su remuneración y se han de satisfacer los gastos de su subsistencia. No nos interesa la legalidad o la ilegalidad de esta disposición. Lo que nos interesa son sus efectos dramáticos, sus efectos de un daño inminente sobre los hogares de estos ciudadanos cuencanos. Y le pedimos que suspenda temporalmente, nada más que eso. No que derogue la ley, porque ella no tiene aptitud y competencia para aquello. Le pedimos simplemente que suspenda temporalmente la vigencia de esta disposición y, repito, que se disponga que se integre una mesa de diálogo técnico-jurídica entre el sector eléctrico y la EMAG con el fin de buscar una salida de transición, un puente, para que mientras tanto se pueda seguir gozando de estos recursos y no afectar la vida de los trabajadores. Y tampoco afectar este bien público que es en definitiva de la salud de todos los ciudadanos, generando un problema sanitario mayor que sería tremendamente grave. Eso es lo que le solicitamos a la jueza. Sin embargo, la jueza no comprende adecuadamente nuestro pedido, tergiversa nuestra petición y nos dice que para ello lo fundamental es la seguridad jurídica, es decir, respetar esa ley del 2019 por encima de la prevalencia, del respaldo, de la garantía de que se respeten derechos fundamentales de los seres humanos, como es el derecho a una subsistencia digna, a contar con su trabajo, a contar con una remuneración, como lo han venido haciendo durante todo este tiempo. La seguridad jurídica, preciso es decirlo, no constituye un fin en sí mismo. Yo sé, como todos ustedes, que está prevista la seguridad jurídica en el artículo 82 de nuestra Carta Magna. Pero la seguridad jurídica en sí mismo no constituye un fin. La seguridad jurídica es un medio, amigos y amigas, ¿para qué? Para garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales. Y aquí eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Pidiendo que se garantice el goce de un derecho fundamental, como es la estabilidad de trabajo, para contar con una remuneración y los que se ha venido dando durante todos estos tiempos que logrados a la relación laboral, y eso obviamente deriva en la mantención de la vida mínimamente digna. Los requisitos para que proceda a una vida cautelar de esas están previstos en la ley del artículo 27 de la ley orgánica de la área de jurisdicción. Sin embargo, la señora jueza tergiversa lo que nosotros pedimos. Cuando le hablamos de un daño inminente, le dice que cómo puede haber un daño inminente si la ley es de 2019. Pero no estamos hablando de la vigencia de la ley
Estamos hablando del oficio de octubre, en donde se dice que no se le volverá a cobrar la tasa de basura en las tarifas y las planillas eléctricas, y con eso se le provoca la amenaza inminente. Con eso se le provoca el daño que nosotros estamos viendo que se le viene encima. Pues al no haber dinero, pues evidentemente no habrá regulaciones. Nos dice que no se trata de daño irreparable, porque si los trabajadores son despedidos, podrán recurrir a las demandas laborales de los derechos administrativas. Este daño irreparable que ella dice que no existe, pues no la ve, sinceramente, pero yo les pregunto a ustedes, ¿no se provocará un daño irreparable si se suspende el pago de los trabajadores así de manera bruta justo en esta época, cerca de Navidad, y decir que no es irreparable porque los despedidos bien podrán ir a la justicia ordinaria y presentar demandas laborales o demandas ante el contencioso administrativo? Me parece que no es conectarse con la realidad. Y sinceramente, pues no entendemos, no aceptamos este razonamiento porque no está orientado a garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, que es la esencia jurídica misma de las medidas cautelares, sino más bien le da al tema una visión completamente formalista y legalista, que nos remite a una época preconstitucional que no tiene nada que ver con un Estado constitucional de derecho y justicia, como se declara ser el Estado ecuatoriano en nuestra Carta Magna. La jueza igual dice que para ella, entre la inminencia del daño sobre la gravedad del daño, ella prefiere, como les dije hace un momento, precautelar la seguridad jurídica, es decir, prevalecer la ley del 2019 como si nosotros estaríamos buscando que no se la observe, y eso definitivamente no es así. Tampoco hace referencia y no se refiere para nada su resolución a esta circunstancia tan grave como es el daño colectivo que se derivaría de esta situación, al no prever que la no recolección de basura generaría este problema de salud pública tan grave que todos podríamos imaginar como un verdadero apocalipsis para nuestra ciudad. Yo he tratado de resumir la forma como la señora jueza tergiversa nuestra petición para llegar a una decisión completamente ajena al derecho constitucional en una tabla muy concreta y bastante didáctica para que todos ustedes puedan ver cómo se cambian las cosas con un interés, el interés de no cumplir con las garantías constitucionales, sino quizás algún otro interés que no me atrevo yo ni siquiera a sugerirlo. Quisiera ver si es que mis compañeros me ayudan a subir esta tabla para que ustedes puedan observarla. Yo podría irla comentando para que tengamos una idea muy clara de cómo se tergiversa nuestra petición, se le da una interpretación diferente a la que nosotros hemos sostenido y se llegan a conclusiones completamente erráticas que niegan, que desconocen las garantías jurisdiccionales y los derechos fundamentales. Si es que podemos subir la tabla, sería bueno para que podamos comentar. Ustedes me avisan si es que está y yo podría ir haciendo algún comentario al respecto. ¿Qué dice la tabla que ustedes tienen en este momento en sus manos? Como ustedes podrán apreciar, tenemos una primera columna que dice argumentos centrales del peticionario. Me refiero a los argumentos de los trabajadores del EMAC. En segundo lugar, tenemos una columna que dice respuesta de la jueza, y ahí decimos que ella lo que está haciendo es recaracterizando nuestros pedidos, desvirtuando nuestros pedidos, dándole otro carácter. Y en tercer lugar, en la tercera columna, nos permitimos hacer un análisis somero de esta desconexión entre las dos líneas fundamentales. Primero, ¿cuál es el argumento central que nosotros hemos planteado como comité de empresa de los trabajadores de la EMAC? Decimos nosotros, entre comillas, de nuestra petición, no buscamos un pronunciamiento sobre la legalidad de la ley, sino protección como terceros vulnerables, como trabajadores, como terceros vulnerables. Pedimos protección ante las consecuencias de la aplicación de ese oficio al cual hemos hecho tantas veces referencia. ¿Cómo recaracteriza la señora jueza nuestra petición? Ella dice, entre comillas, hace una pregunta: ¿es procedente interferir en la aplicación de una ley legítima? Se refiere a la LOSP, a la Ley Orgánica de Servicios Eléctricos, que está vigente en el Ecuador, y particularmente entiendo al artículo 60 de esta ley, que está vigente desde el año 2019. Nosotros no hemos hablado para nada de que suspenda la vigencia de la ley.
Nosotros no hemos dicho que se declare esta ley ilegal, ni mucho menos. Lo que hemos dicho simplemente es que no queremos de ninguna forma cuestionar para nada la legalidad o no de estas normas, sino que nos referimos única y explícitamente al contenido de este oficio que genera el conflicto al cual nos referimos. La jueza, por lo tanto, y este es el análisis de la desconexión, la jueza, por lo tanto, ignora la distinción crucial que existe entre impugnar una ley y protegerse de los efectos tardíos con este oficio, tratando el caso como si fuese un ataque directo a la norma, lo cual los peticionarios explícitamente negamos y no reconocemos. La ley está vigente, nosotros no nos oponemos a aquello. Sin embargo, la señora juez recaracteriza nuestra petición diciendo que lo que queremos es oponernos a la vigencia legítima de una norma, lo cual definitivamente no es así. Por lo tanto, ella resolver sobre algo que no pedimos está cayendo en el fenómeno de la incongruencia, que obviamente es un vicio de la motivación, que lo trataremos en otro momento y que no quiero profundizar sobre él ahora. En segundo lugar, ¿qué es lo que nosotros pedimos? En el cuadro que ustedes están viendo en pantalla, pedimos y decimos lo siguiente entre comillas. La amenaza es inminente y está probada por la misma declaración de la EMAG-EP sobre su quiebra en 2 meses. La EMAG, en el escrito presentado ante el juez, dice que si es que esto no se soluciona, ella podría estar quebrando la empresa en 2 meses. Es decir, hay una amenaza inminente de un daño irreparable en contra de los hogares de los trabajadores y del orden y los derechos colectivos de los cuencanos en lo que tiene que ver con el tema sanitario. Nosotros decimos que la amenaza es inminente y que esta está probada con la misma declaración de los representantes legales de la empresa. Pues a dónde más podemos recurrir como fuente de una información formal y directa, sino a los mismos representantes de la empresa que anuncian que su quiebra se dará inexorablemente si no se supera este problema, sabiendo que la quiebra es la desocupación, la falta de cobro de sus remuneraciones de los trabajadores. ¿Cómo la señora jueza recaracteriza nuestra petición? Ella dice, la amenaza es hipotética y contingente, porque la ley que la origina data del 2019. Nosotros nunca nos referimos a la ley, nos referimos al oficio con el cual tardíamente, luego de 6 años, se dispone que se suspenda el cobro de la tasa en forma anexa a las planillas de la empresa eléctrica. Como ustedes ven, existe una intencional revaloración de nuestro pedido con la intención, obviamente, de llegar a la conclusión a la cual aborda. La juzgadora, como no puede ser de otra manera, nosotros hemos llegado a la conclusión de que ella desestima la prueba más directa y contundente, la declaración de la propia empresa, y desvía el foco temporal desde los actos de ejecución inmediata hacia la fecha de promulgación de la ley, es decir, un marco irrelevante para medir la inminencia del daño. La inminencia del daño se debe medir con el oficio de octubre y no con la ley del 2019, es decir, existe una desnaturalización de nuestra petición completamente ajena a lo que estamos solicitando, intencionalmente dañina, porque como podemos ver, no hace referencia a nuestro pedido, sino se interpretan las cosas de tal manera de llegar a una conclusión completamente errada. En tercer lugar, nosotros decimos, cuando presentamos la acción, la solicitud de medidas cautelares, nosotros decimos, el daño es irreparable, pues se procederá a la aniquilación de los proyectos de vida de 700 familias. Se genera angustia familiar y una catástrofe en la salud pública. Eso es lo que nosotros advertimos como consecuencia de esta pugna administrativa entre los organismos del Estado. ¿Qué es lo que hace la señora jueza? La señora jueza cambia el sentido de nuestra petición y dice, el daño es reparable a través de futuras acciones en la vía laboral o contencioso administrativo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de empatía con los trabajadores y con las hormiguitas chua! ¡Qué falta de congruencia! Es decir, sí, no es irreparable porque ustedes pueden demandar. Lo que hace es reduce un daño
multidimensional y profundamente humano a una mera cuestión pecuniaria, ignorando por completo la dimensión de la dignidad humana, la estabilidad familiar y el grave riesgo colectivo para la salud y el ambiente de nuestra ciudad. Sí, sí, no pasa nada, como si los trabajadores pudieran hacer una especie de pare en su vida, no pasa nada y luego cuando cobren las remuneraciones se satisfacerá el derecho. Sí, se está confundiendo la protección de garantías constitucionales con la reparación que podría darse cuando existe la violación de la ley mediante otras instancias legales como el juicio de trabajo o el juicio contencioso administrativo, que todos nosotros sabemos, pues dura años, dura meses, pero realmente demora mucho tiempo para satisfacer en su momento, si este fuera el caso, los derechos laborales. Nosotros pedimos además algo que nos parece importante. Nosotros decimos, entre comillas, me gusta en esto ser absolutamente preciso para que no existan tergiversaciones. Decimos, somos la parte débil de la relación. Deben aplicarse los principios protectores dentro de un sistema constitucional de derecho y justicia, los principios protectores tanto como el pro homine y el pro operario. La señora jueza efectivamente cambia, recaracteriza nuestra petición, cambia su sentido y dice, la decisión se fundamenta exclusivamente en el principio de seguridad jurídica, sin ponderarlo con otros derechos o principios. Para ella lo más importante es este formalismo legal de una ley del 2019 y no el acto inminente que afecta los derechos y las garantías consustanciales con la vida digna, la seguridad en el trabajo, el derecho a la remuneración, la tranquilidad de los hogares, su proyecto de vida, porque en definitiva no comprende cuál es la naturaleza de nuestra petición. No se está juzgando el tema con una visión constitucional de garantía de derechos, sino con una visión preconstitucional tremendamente formalista y legalista que difiere totalmente de un concepto nuevo de los principios constitucionales vigentes en el Ecuador. La jueza lamentablemente omite por completo el análisis de la condición de vulnerabilidad de los trabajadores y la aplicación de estos principios hermenéuticos de carácter constitucional, mandatorios, como puede ser el principio pro homine, que es el principio pro hombre, pro garantía de los derechos fundamentales, pro ser humano, pro dignidad humana, y obviamente el principio también de interpretación, el principio pro trabajador, que son garantías y principios generales de interpretación de las normas que deberían ser tomados en cuenta. En este cuadro, como ustedes ven, yo sintetizo muy brevemente la incongruencia que existe entre lo pedido, entre lo razonado y lo resuelto. Así no se puede aceptar esta resolución. Y nos vemos abocados a la triste realidad que ya hemos comentado hace un momento, de que no se ha solucionado por esta vía el derecho de los trabajadores, de que sigue en la incertidumbre su derecho a percibir a su estabilidad, a percibir una remuneración segura, en definitiva a proteger su derecho a la vida y obviamente también de manera simultánea sigue en riesgo la salud pública si es que no se toma alguna medida pronta e inmediata para solucionar este problema. Yo quería comentar esta situación a la ciudadanía, explicar el porqué de las medidas cautelares solicitadas por el Comité de Empresa y por las hormiguitas Chua, como todos los conocemos en la ciudad. Quería hacer este análisis para que de manera más bien didáctica y casi elemental se entienda el porqué de nuestra petición y también para que se comprenda la circunstancia de privación de falta de tutela judicial efectiva a lo que nosotros nos sentimos abocados. Se prefiere más el formalismo de una supuesta seguridad jurídica, la observación de una ley de 2019, a la violación inminente, grave, absolutamente verosímil que se viene encima si es que esto no se supera de manera urgente, que es la imposibilidad de satisfacer los derechos de los trabajadores y también los derechos de los ciudadanos a una vida tranquila en nuestra ciudad y a gozar de salud y de un ambiente limpio. Este es el comentario que yo quería hacer. Posiblemente tengo
muchas otras cosas que podría argumentar desde el punto de vista jurídico constitucional, pero al tratarse de esta forma de comunicación tan versátil y moderna, pues no quisiera entrar en temas de mayor argumentación jurídico-constitucional, sino simplemente llamar la atención sobre asuntos muy particulares y muy claros que entiendo yo serán comprendidos por toda la ciudadanía. Yo les agradezco mucho por la atención que me han brindado. Si es necesario, intervendremos en alguna otra ocasión, completando lo que ahora quizás no hemos dicho. Pero mi pedido principal es que ustedes respalden la posición de los trabajadores del EMAR, respalden la supervivencia económica y humana de las hormiguitas chua que tanto nos benefician a la ciudad. No basta con decir que les admiramos, les respetamos y les queremos. Es necesario que ellas reciban nuestra solidaridad y nuestro apoyo en las acciones legales que seguirán planteando en lo futuro hasta agotarles estas en nuestro ordenamiento jurídico para hacer prevalecer sus derechos y sus garantías constitucionales. Doctor, tenemos varios comentarios. ¿Qué le parece si pasamos lectura saludando a nuestros visitantes? Desde luego, por favor, un saludo a todas las personas que se han conectado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y si está en mi condición de contestarla, lo haré con mucho gusto. Raúl Andrés, buenas noches, doctor. Gracias por tanto de sus conocimientos y su gestión. Todo sea por las hormiguitas. Raúl Andrés, arriba las hormigas chuas. Puño de fuerza. El usuario AKM. Buenas noches, doctor. Es culpa de Fernando Astudillo. Calles de Cuenca, hacer conciencia y apoyar, ya que las hormiguitas hacemos todos los que dejamos. Raúl Andrés comenta varias hormiguitas. Fernando Astudillo, limpia la ciudad, que nos cobija con su entorno rodeado de montañas. Cuenca es única. AKM de nuevo, buenas noches, doctor. ¿Es culpa de la EMAC? Pregunta. Yo no quiero buscar culpables en esta oportunidad, yo quiero buscar soluciones. Hay una situación ciertamente no prevista con esta decisión del Estado y el sector eléctrico del Estado en separar el cobro de la tasa de basura de las planillas eléctricas. Pero ese es un asunto que se podría superar si existiría de parte de los dos órganos del sector público la suficiente comunicación y apertura para iniciar un régimen de transición y si no es posible continuar por la misma vía que se ha hecho durante 30 años, digámoslo de paso, pues se busquen otras alternativas, pero con tiempo, con tranquilidad, sin forzar las cosas y sin poner en riesgo derechos y garantías constitucionales de los sectores más vulnerables de la sociedad. Tenemos otro comentario. Cuenca merece respeto y más aún que se vulneren derechos de sus trabajadores. Sí, estamos de acuerdo con ello. Raúl Andrés, ¿qué haremos, doctor, ahora? Pregunta. Bueno, y vamos a reunirnos con el comité de prensa, a buscar otras alternativas. Los abogados sabremos decir que por estrategia de la BC, de la defensa, no hacemos público cuáles son los caminos que vamos a tomar, pero obviamente no cejaremos de nuestro empeño de garantizar los derechos de las personas que en este caso yo les agradezco por la confianza, han confiado en nosotros su patrocinio jurídico. Doctor, otro comentario. A la señora juez no le importa la ciudad y mucho menos la salud de los cuencanos y cuencanas. Su decisión es errónea, no quiero yo estigmatizar ni satanizar a nadie, no quiero hacer ningún otro comentario, yo considero que su decisión es equivocada, no es una resolución de carácter constitucional, es formalista, es preconstitucional, hace prevalecer lo formal y lo legal, entre comillas, por encima de los derechos de las personas. No tengo nada contra la jueza, más allá que esta diferencia de criterios jurídicos que obviamente es abismal, pero en todo caso nosotros tendremos otros caminos para hacer prevalecer el derecho. Doctor, otro comentario. ¿Afectan el principio de congruencia?
efectivamente, al no existir una relación entre lo que se pide y lo que se resuelve, se está afectando el principio de congruencia que tiene que ver con la motivación del auto resolutorio que dicta la señora jueza, pues no se refiere a los temas que deberían ser tratados como un debate, es decir, lo que solicitamos, lo que dice la ley, lo que debe resolverse, sino se introducen otros elementos de juicio que no están en nuestra petición y ningún otro documento ingresado al proceso, porque ni siquiera pidió la opinión de las empresas o de las entidades que estaban relacionadas con el asunto, sino de un solo tajo simplemente se negó a tramitar nuestra petición. Doctor, otro comentario. Pregunta Cecilia. Doctor, ¿de quién es la culpa lo que está pasando? Como he dicho, no es mi función en este momento establecer la culpa de nadie, sino defender los derechos de la parte más vulnerable de esta controversia entre organismos del sector público, que lamentablemente, pues esta controversia, esta falta de acuerdo, esta tensión que se ha generado entre la empresa eléctrica y la empresa EMAC, pues tiene terceros que están siendo vulnerados, derechos de terceros que están siendo amenazados y que eventualmente van a ser vulnerados, que es lo que estamos tratando de precautelar. Tenemos otro comentario. Doctor, tal vez hay un pronunciamiento del alcalde respecto del tema. Entiendo que existirá ese pronunciamiento, no lo conozco personalmente, pero obviamente que el alcalde, como primer personero de la ciudad, estará preocupado por este tema, buscando caminos legales, administrativos, etcétera, para superar esta crisis que se nos viene encima. Otro comentario de sus seguidores. Gracias por defender a nuestras hormiguitas, que son las personas que mantienen nuestra ciudad linda. No se metan con las hormiguitas. Qué pena la falta de empatía y vulneración de derechos con los trabajadores de la EMAC. Tal vez si hay alguna pregunta que podamos contestar, lo haremos con gusto. De lo contrario, pues les agradeceremos por haber tenido la bondad de conectarse y escucharme. Y les pido disculpas, desde luego, si no he satisfecho todas las inquietudes que podrían tener respecto a este tema. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿Cuál es el nombre de la jueza que negó la acción? Yo he dicho que mi interés en esta intervención no es estigmatizar a nadie, ni mucho menos. No creo que sea necesario decir el nombre por esta vía. Cualquiera podría conocerlo si ingresa a las páginas oficiales de la función judicial, pero este no es un asunto personal. Es un asunto de diferencia de criterios y de interpretación de la ley y de visión de los derechos fundamentales y su aplicación. Doctor, ¿existe la posibilidad de que efectivamente nos quedemos sin el servicio de las hormiguitas? La empresa EMAG, cuando presentó su solicitud de medidas cautelares ante el juez, fue muy dramática en aseverar aquello, de que tenía disponibilidades para subsistir hasta el mes de diciembre, es decir, tenía más o menos 2 meses, que si no se contaba con los ingresos producto de la recolección, de la tasa de recolección, la quiebra sería inminente y obviamente si la empresa quiebra, pues los trabajadores tendrían que sufrir las consecuencias de semejante situación. Bien, yo creo que hemos cumplido con el objetivo de comentarles estos temas a ustedes y estaremos pendientes de cualquier comentario que quieran plantear luego a través de las redes sociales y continuaremos con nuestro trabajo profesional, siempre comprometidos en este caso con los derechos fundamentales del sector más vulnerable de esta relación y de esta pugna entre organismos del Estado. Lamentablemente esta diferencia que existe entre el sector eléctrico y la EMAC, los que sufren las consecuencias o van a sufrir las consecuencias de manera inminente y muy grave, serían los trabajadores de esta institución a quienes conocemos todos nosotros como las queridas hormiguitas Chua. ¡Vivan las hormiguitas Chua!